Finanzas y negocios internacionales. Fuentes de financiamiento a largo plazo. Es la manera de cómo una entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. El capital social común es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que puedan intervenir en el manejo de la compañía. Se caracteriza por darles participación directa en la administración de la empresa. La forma de aportar este tipo de capital es por medio de aportaciones, ya sea al inicio de la empresa o posteriormente a su creación, y por medio de la capitalización de las utilidades de operaciones retenidas. Capital social preferente es aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la administración y decisiones de la empresa, y se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo que no impacten el flujo de efectivo en el corto plazo. El capital preferente puede asimilarse a un pasivo a largo plazo encubierto con el nombre de capital, que ayuda a la empresa a lograr sus metas sin intervenir en su administración y mejorando la estructura financiera de la misma. Utilidades retenidas. Esta es la base de financiamiento o la fuente de recursos más importantes con que cuenta una compañía. Las empresas que presentan salud financiera o una gran estructura de capital sano o sólida son aquellas que generan montos importantes de utilidades con relación a su nivel de ventas y conforme a sus aportaciones de capital. Las utilidades generadas por la administración le da a la organización una gran estabilidad financiera, garantizando su larga permanencia en el medio en que se desenvuelve. En este rubro de utilidades sobresalen dos grandes tipos: utilidades de operación y reservas de capital. Utilidades de operación son las que genera la compañía como resultado de su operación normal. Estas son las fuentes de recursos más importantes con la que cuenta una empresa, pues su nivel de generación tiene relación directa con la eficiencia de operación y calidad de su administración, así como el reflejo de la salud financiera presente y futura de la organización. Por utilidades de operación se debe entender la diferencia existente entre el valor de venta realmente obtenido de los bienes o servicios ofrecidos menos los costos y gastos efectivamente pagados adicionalmente por el importe de las depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados durante el ejercicio. En cuanto a la reserva de capital, son separaciones contables de las utilidades de operación que garantizan casi toda la estadía de las mismas dentro del caudal de la empresa. Acciones. Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Son de mucha importancia ya que miden el nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etc. Las acciones preferentes dan el énfasis deseado al ingreso. Las acciones preferentes son particularmente útiles para las negociaciones de fusión y adquisición de empresas. Bonos. Es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional certificada en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas. Arrendamiento financiero. Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, acreedor, y la empresa arrendataria, a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Sus estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la empresa, ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurren en el medio de la operación. La estructura financiera o estructura de capital de una compañía es la distribución de los recursos de financiación de una empresa, es decir, la cantidad de deuda y de patrimonio neto que una empresa tiene para financiarse. Una de las decisiones más importantes que tiene que asumir el director financiero de una compañía es la estructura financiera óptima. Por lo tanto, para la selección de una estructura financiera concreta, se debe prestar atención a tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, el nivel de endeudamiento, que es la proporción entre recursos financieros propios y recursos financieros ajenos. En segundo lugar, el equilibrio financiero entre las distintas masas patrimoniales de la empresa. Este trata de preservar la liquidez de la empresa, es decir, la capacidad de hacer frente a los pagos en todo momento. Y en tercer lugar, la elección apropiada de fuentes de financiación. Costo de capital promedio ponderado. Es una tasa de descuento que mide el costo promedio que han tenido nuestros activos operativos en función de la forma en que han sido financiados, ya sea a través de un capital propio o de recursos de terceros. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Uno de los inconvenientes del costo del capital promedio ponderado es que este supone que la estructura de capital de la empresa se mantiene constante, por lo que no contempla la posibilidad de que en un futuro la empresa reduzca o aumente su nivel de endeudamiento. A continuación veremos un ejemplo del cálculo del costo del capital promedio ponderado. Realizando los cálculos se obtiene que el costo del capital promedio ponderado es de 10,42%. Es decir, la empresa ABC debe exigir una tasa de rentabilidad mínima del 10,42% sobre todas sus inversiones. En pantalla observamos la fórmula que nos ayudará en el procedimiento para estimar el costo del capital promedio ponderado mediante el coeficiente beta apalancado, donde KE es el coste de los fondos propios, KD es el coste de la deuda financiera, E fondos propios, D deuda financiera y T es la tasa. Para estimar el coste del patrimonio o fondos propios, KE, generalmente se utiliza el Capital Asset Pricing Model o CAPM por sus siglas en inglés o modelo de fijación de precios de activos. Este modelo sirve para calcular el precio de un activo o una cartera de inversión y supone la existencia de una relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del activo, donde KE es igual a RF más E por RM menos RF por B. RF es la tasa libre de riesgo y está asociada a la rentabilidad de un bono emitido por un banco central. La rentabilidad esperada del mercado está representada por E multiplicando RM y requiere de un modelo predictivo para obtener una estimación de la rentabilidad de las empresas que componen el mercado o sector a estudiar. Beta está representado por B y determina el riesgo de mercado de un activo en función de la coyuntura y fluctuación del mercado. Si suponemos que una empresa tiene deuda en su estructura de capital, es necesario incorporar el riesgo financiero. Para ello debemos determinar una beta apalancada, BE, siendo la fórmula como sigue. BE es igual a BU que multiplica a 1 más D que multiplica 1 menos T sobre E. Para establecer la beta apalancada, BE, debemos hallar la beta despalancada, BU. Para determinar el coste de deuda, KD, hay que tener en cuenta que el coste del pasivo de una empresa viene determinado más por la estructura financiera que por los mercados de capitales. Dividendos. Dividendos es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una compañía. Constituye a la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales que la empresa haya obtenido. Dividendos decretados. Lo propone el Consejo de Administración para su aprobación en Junta General y puede ser entregado en efectivo o en acciones. Dividendos por pagar. Son aquellos que se distinguen por haber sido causados, es decir, que se generó el derecho económico a favor de los accionistas de la empresa. Sin embargo, su exigibilidad se encuentra paralizada por un plazo de suspensión que se da por las disposiciones de la Asamblea de Accionistas de la empresa. Para el pago de dividendos. Frente a la distribución de utilidades, se debe entender que la misma se debe ejecutar cuando se encuentren debidamente justificadas con balances reales y fidedignos, con previa aprobación del máximo órgano social.
La distribución se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado. Si en el contrato social no se ha previsto otra cosa, el pago se debe realizar en dinero en efectivo en las épocas en que lo decida el máximo órgano social, entendiendo que las sumas debidas forman parte del pasivo externo de la compañía y deben ser pagadas dentro del año siguiente a la fecha en que fueron decretadas, basados en el artículo 151 del Código El citado. de Modigliani y Miller es la base para el pensamiento moderno en la estructura de capital. El teorema básico de que en virtud de un proceso de mercado determinado, en ausencia de impuestos, costes de quiebre e información asimétrica, esto es, en un mercado eficiente, el valor de una empresa no se ve afectada por la forma en que la empresa es financiada. No importa si el capital de la empresa se obtiene con la emisión de acciones o de deuda, no importa cuál es la política de dividendos de la empresa. Por lo tanto, el teorema de Modigliani es también a menudo llamado el principio de irrelevancia de la estructura de capital. Es la aparición de los impuestos corporativos los que deshacen esa irrelevancia en la estructura de financiación, ya que el coste de las deudas se reduce, ya que es un gasto que se paga antes del impuesto sobre beneficios. El teorema fue probado originalmente bajo el supuesto de no los impuestos y se compone por dos proposiciones. La primera, donde BU es igual a BO, donde BU es el valor de una empresa sin apalancamiento y BO es el valor de la deuda de la empresa apalancada. Y la segunda proposición, donde KE es igual a KO más D sobre E por KO menos KD, donde KE es la tasa requerida de rendimiento por las acciones, KO es el costo de capital promedio ponderado, KD es la tasa de rendimiento requerida de la empresa y D sobre E es el ratio deuda-acción. Y con impuesto, en este caso la estructura de financiación sí afecta al valor de la empresa. Esto se debe a que los intereses que se pagan por las deudas son un gasto a efectos del cálculo del impuesto sobre beneficios, mientras que el dividendo no es un gasto para el cálculo del impuesto, ya que se reparten una vez pagados los impuestos. La teoría de la relevancia de la política de dividendos según Gordon y Lindner, o también llamada teoría del pájaro en la mano, es esta en la que hay una relación directa entre la política de dividendos de una empresa y su valor de mercado. Se basa en la creencia que los inversionistas consideran que los dividendos actuales son menos riesgosos que los dividendos o ganancias de capital futuro. Por tanto, el valor de una empresa se verá maximizado por una alta razón de pago de dividendos. Estos autores argumentan que la tasa de rendimiento del capital común disminuyen a medida que se incrementa la distribución de pago de dividendos. Para ello fundamentan que los dividendos actuales son menos riesgosos que los dividendos o ganancias de capital futuro y que por ello los inversionistas prefieren altas tasas de distribución de dividendos. Como crítica de Miller y Modigliani, estos plantean que ignoran el riesgo, pero en realidad el riesgo afecta a todos los inversionistas y está determinado por la política de inversión y de endeudamiento. Además expresan que la teoría de Modigliani y Miller ignora las imperfecciones del mercado. La teoría para la política de dividendos es la teoría de la preferencia fiscal o posición radical, en la que hay una relación inversa entre la distribución de dividendos de una empresa y su valor de mercado. Se basa en la creencia que los inversionistas prefieren una baja razón de pago de dividendos debido a la diferencia de gravamen a los ingresos obtenidos por dividendos y por ganancias de capital. La teoría básica es que siempre que los dividendos están más gravados que las ganancias de capital, las empresas deberán pagar el mínimo de dividendos posible. En este caso, KS se incrementa cuando se incrementa el pago de dividendos. Los autores de esta teoría plantean que las disponibilidades líquidas deben ser usadas para la inversión y la compra de acciones, aun cuando el gravamen sea el mínimo. Los factores que influyen sobre la política de dividendos son las regulaciones legales, la posición de liquidez,
la necesidad de reembolsar las deudas, las restricciones en los contratos de las deudas, las tasas de expansión de activos y las tasas de utilidades, la estabilidad de las utilidades, los accesos a los mercados de capital, el control y la posición fiscal de los accionistas. Cementos Argos S.A. En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y tercer productor más grande en Estados Unidos. Cuenta con 388 plantas ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana y Surinam. Política de dividendos de Cementos Argos S.A. Con la información financiera y bursátil disponible en este momento, es posible reconstruir los lineamientos y patrones de la política de dividendos aplicadas por la administración de una empresa cuyas acciones se han caracterizado por una activa participación en el mercado y un marcado favoritismo de los corredores de la bolsa en Colombia. Para estimar el posible efecto de la política de dividendos sobre el valor de la empresa, conviene detenerse un poco en los cálculos de rentabilidad adecuados para una empresa que opera en un contexto económico como el colombiano. A este respecto, resulta importante distinguir entre las tasas de beneficio o utilidad de los accionistas en bolsa. En el primer caso se trata de calcular los rendimientos a partir de los registros de contabilidad de la empresa y en el segundo de cuantificar. Como es obvio, la rentabilidad del mercado de las acciones negociadas en bolsa no solo toman en consideración los resultados contables, sino que incorpora la estimación de los analistas de inversiones acerca del riesgo y las perspectivas futuras del negocio de la empresa. Dividendos de la compañía Cementos Argos S.A. La Asamblea de Accionistas en su reunión se pronuncia sobre el reparto de dividendos y determina su fecha de pago. Los mecanismos para su pago son: abono en cuenta bancaria. Se solicita con el formato de actualización de novedades de accionistas que se encuentra en su página web, o con un comunicado del gerente de asuntos corporativos e institucionales del Grupo Argos o el gerente de administración de títulos de fiduciaria Bancolombia, informando entidad bancaria. Efectivo o cheque. El accionista debe informar en cuál de las sucursales de Bancolombia desea que se efectúe el pago. Y por último mecanismo tenemos a través de su firma comisionista, la cual debe informar la cuenta en la que se genera el pago y enviar el contrato de administración de valores firmado por los accionistas, copia de la cédula del accionista y copia del título o de su constancia de depósito. A continuación se mostrarán los diferentes valores de pago de dividendos comprendidos entre el año 2013 y 2017 y su respectivo porcentaje yield. En el año 2013 se tuvo un dividendo no grabable de 248 pesos anuales por acción ordinaria y acción preferencial. Esta se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en 4 cuotas trimestrales, a razón de 62 pesos por acción. Las fechas de pago, como se pueden ver en la gráfica, serán correspondientes al mes de abril 2014 entre los días 21 y 29 del mes. El próximo correspondiente será en el mes de julio y octubre de 2014 entre los días 7 y 15 respectivos el mes. En la siguiente gráfica podemos observar el yield de la cuota pagada en porcentaje. ¿Pero qué quiere decir yield? Yield es un radio bursátil que mide el rendimiento que obtiene el accionista por los dividendos recibidos en función de la cotización de la acción. Para el año 2014 se obtuvo un dividendo no grabable de 268 pesos anuales por acción ordinaria y acción preferencial, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en 4 cuotas trimestrales, a razón de 67 pesos por acción. En el gráfico yield se puede observar un aumento porcentual con respecto al año anterior.
A continuación se muestra un gráfico en el cual se puede apreciar el comportamiento del pago de dividendos entre los periodos del año 2013 hasta 2017.